Finalmente grité, quiero el divorcio. Ya no podía seguir siendo la esposa, la madre, porque todos me ignoraban. Tomé una decisión impactante que cambió mi vida para siempre. Hoy, en medio de la algarabía del cumpleaños de Rodrigo, me encontré cocinando otra vez. La casa se llenaba de risas y voces, y yo, entre fogones, me sentía más sola que nunca. Los niños correteaban por el salón, gritando, saltando, mientras el aire estaba empapado de un ruido que no dejaba espacio para nada más. Como siempre, era yo quien se encargaba de que todo fuera perfecto. Y ellos solo disfrutaban. Nadie me veía. Nadie se daba cuenta de que, aquí, en esta casa, había algo roto. Algo que ya no podía seguir ignorando. Rodrigo, mi hijo, estaba frente al sofá con su papá, Lucas. Estaba vestido de caballero, con una espada de plástico en la mano, orgulloso de ser el centro de atención. Lucas reía con él, como si todo estuviera en su lugar. Y yo solo cocinaba. Me movía entre ollas y sartenes, como una sombra más. Todo lo que hacía era ignorado. Cada gesto, cada sacrificio, cada esfuerzo, quedaba en el aire sin ser notado. Mi hija Isabela apareció por la puerta de la cocina. Mamá, ¿no olvidaste el pastel de chocolate? Y también las papas a la francesa. ¿Puedes hacerlas tú? Me dijo sin ningún ápice de preocupación. Claro, como si eso fuera todo lo que importaba. Como si yo no fuera nada más que la cocinera, la mujer que se encargaba de que todo estuviera en orden. Yo asentí, sin decir una palabra, sin mostrar lo que realmente sentía. Un billete de lotería estaba en la mesa. Lo había comprado por costumbre mientras el estofado cocinaba. Lo rasqué sin muchas expectativas. No pensaba en nada más que en seguir con mi rutina. Pero entonces, al ver los números, mi corazón dio un salto. $10,000. Los ojos se me abrieron. ¿Era real? Mi mente no podía asimilarlo. Lo miré una y otra vez, convencida de que era un error. Pero no lo era. Eran $10,000. Un premio. Algo que, por primera vez en años, podía ser mío. Algo que podría cambiar algo en esta vida. ¿Pero era suficiente? Justo en ese momento, Rodrigo entró en la cocina. Con la cara arrugada de enojo, se acercó a mí. «No sacaste el pastel, mamá. Ya no quiero tu comida». Antes de que pudiera reaccionar, tomó un vaso de refresco y lo lanzó hacia mí. El líquido me golpeó el pecho, empapándome la camiseta. Fue como si me golpeara en el alma. Nadie dijo nada. Nadie levantó la mirada. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Mi cuerpo tembló, pero no por el impacto del vaso, sino por la sensación de ser invisible. Nadie me defendió, nadie me vio. La casa siguió a su ritmo. Todos reían, jugaban, hablaban. Y yo me quedé allí, mirando a un niño que solía ser mi mundo, pero que ahora me rechazaba como si yo fuera una intrusa. Respiré hondo, intentando calmarme, pero no podía. Algo dentro de mí estaba roto, algo que ya no podría reparar. Cuando logré salir de la cocina, la imagen que vi me desbordó. Allí estaba ella, una mujer perfectamente arreglada, sonriendo con su típica dulzura. Diana, la exnovia de Lucas. Nunca estuvo en mi vida, y ahora ahí estaba, sentada junto a él, como si siempre hubiera sido parte de esta familia. Me miró, sonrió suavemente y me dijo, «Hola, Gabriela». Fue como un golpe. Mi mente no podía procesarlo. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Por qué? Antes de que pudiera reaccionar, Lucas habló, con su tono habitual, cortante. ¿Te tomaste tanto tiempo? Ya nos estamos muriendo de hambre. Me dolió. Cada palabra. Era como si todo lo que había hecho, toda mi vida, fuera una molestia. Diana sonrió, perfecta y tranquila, mientras yo solo me sentaba allí sin ser vista. Isabela levantó la voz desde el salón. «Rodrigo, no hagas una escena. ¡Una escena! Todo mi sacrificio, todo lo que había dado por esta familia, solo era visto como una molestia. Como si yo fuera la que arruinaba la paz. Pero, ¿y ellos? ¿Acaso no veían cómo me destruían? El dolor me atravesó el pecho. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido esa mañana. Los recuerdos se acumulaban en mi mente como una bola de nieve que no podía detener. La comida que había preparado con tanto amor, los sacrificios de años, todo estaba desapareciendo ante mis ojos. Y entonces, la mentira de Rodrigo, la mentira sobre la comida. Me acusó de esconderla, algo tan absurdo, pero que me dolió más que cualquier otra cosa. Lo hizo para encajar, para agradar a su padre y a Diana. Y yo solo estaba ahí, observando, como una extraña en mi propia casa. No pude soportarlo más. La emoción me desbordó, y en un instante lo dije. «Quiero el divorcio». El silencio en la mesa fue mortal. Nadie se atrevió a decir nada. Yo ya no importaba. No me importaba. Era mi verdad. Una verdad que había estado guardada por años. Lo había dicho. Al fin, había tomado el control. ¿Te sorprendió lo que acabo de descubrir? Yo todavía estoy en shock. Si tú también estás al borde de tu asiento, asegúrate de darle like y suscribirte para que no te pierdas lo que sigue. Porque esto, créeme, apenas empieza. No podía creer lo que acababa de decir. Las palabras
quiero el divorcio flotaban en el aire como una bomba sin explotar, esperando detonar en el momento más inesperado. Me quedé ahí, parada frente a la mesa, el rostro frío, el corazón golpeando con fuerza. Nadie habló, nadie movió un músculo. Todos me miraban, pero no veía ni una pizca de comprensión. Lo que sentía era tan palpable que hasta el aire parecía pesado. Lucas, como era de esperarse, rompió el silencio con una risa amarga, una risa vacía, como si todo fuera una broma de mal gusto. ¿Divorcio? ¿A esta altura, Gabriela? ¿En serio? Me lo dijo como si estuviera proponiendo algo ridículo, como si el tiempo que había pasado juntos no hubiera significado nada, como si no me hubiera visto nunca. La risa de Lucas me taladró el cerebro. ¿Cómo podía tomarlo a la ligera? ¿Por qué me veía como si fuera la culpable de algo que nunca pedí? Me senté lentamente en la silla, mis manos frías, mis pensamientos entrelazados en una maraña de dudas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente quiero esto? ¿Es el momento adecuado? Pero entonces lo vi. Rodrigo sentado junto a Diana, abrazada a él, dándole todo lo que yo había querido darle. El niño que yo había criado, que había alimentado con mis propias manos, que me había llamado mamá en sus primeros años, ahora ya no me veía. Me había reemplazado sin siquiera darse cuenta. Su pequeño rostro ya no reflejaba el cariño de antes, solo una mezcla de indiferencia y desdén. Rodrigo, hijo, ¿qué estás diciendo? Intenté calmarme, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Por qué me había lanzado esa mentira sobre la comida? ¿Por qué me trataba así? ¿Es que ya no me quería? Vivian, mi hija, no se quedó atrás. Alzó la voz con esa serenidad tan suya, tan vacía. Mamá, no hagas una escena. Es el cumpleaños de Rodrigo. No es momento para este tipo de cosas. ¿Escena? ¿Era eso lo que había hecho? ¿Acaso nadie veía que yo estaba perdiendo todo? Mis pensamientos se mezclaban, se atropellaban unos a otros. Esto no puede ser real. ¿Dónde estaba la mujer que creía conocer? ¿Dónde estaba mi familia? Y sin embargo, todo lo que había hecho a lo largo de estos años seguía ahí, en el aire, invisible, como si nada importara. Rodrigo no me miró. Diana, por supuesto, se levantó y lo abrazó. Su perfecta sonrisa de siempre, la que me recordaba a todo lo que yo no era, se imponía en la escena. Ella, tan pulida, tan ideal, y yo, tan rota, tan vacía. Se acomodó junto a Rodrigo y lo acarició, como si ella hubiera sido la madre que nunca pude ser, como si estuviera reemplazándome en todo lo que alguna vez creí ser. Me miraba con esa expresión de «te lo dije», como si supiera que este momento iba a llegar. «¿Qué hago aquí?», me preguntaba. El ambiente en la mesa comenzó a calmarse, como si todo fuera parte de un guión en el que yo ya no tenía cabida. ¿Y si me voy? Pensé, pero no quería huir. Quería ser escuchada, quería que se dieran cuenta de lo que había sido, de lo que había hecho. Quería que entendieran que, después de todo, no era una mujer de acero. Era humana. ¿Por qué nadie lo veía? Sin embargo, las palabras que se deslizaban por mis labios no salían. Los ojos de Lucas me perforaban, su desdén me desgarraba, y mientras él seguía sonriendo con Diana, algo en mí se quebró. Sabía que había llegado demasiado lejos, que ya no podía volver atrás. La vergüenza me carcomía por dentro, pero también sentía un vacío creciente, una necesidad urgente de ser libre. Vivian, con esa calma molesta, intentó apagar el fuego de la conversación. «Esto no es el momento para discutir estas cosas, mamá. Ya lo hablaremos cuando termine todo». La vida había sido una serie de sacrificios invisibles para todos. Vivía en una rutina en la que todos tenían derecho a ser felices, excepto yo. Nadie había visto las madrugadas en las que me desvelaba esperando que alguien me necesitara, que alguien se diera cuenta del cansancio en mis huesos, del desgaste emocional que había ido acumulando con los años. Pero esta vez, no podía seguir adelante como si nada estuviera sucediendo. Algo dentro de mí había cambiado. «No, Vivian», dije finalmente, con una voz baja pero firme. «Esto no es algo que podamos hablar después. No más. Ya no me voy a callar». La indignación me salió de los pulmones, arrastrando todo lo que había guardado por tanto tiempo. «No más». Mi hija me miró sorprendida, como si nunca me hubiera escuchado decir algo así. Y ahí, en medio de la tensión, me di cuenta de algo aterrador. Ya no era parte de este mundo. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. No solo estaban los ojos de Lucas, fríos y llenos de incredulidad, sino también la mirada de Isabela, que ahora parecía un reflejo de su padre, distante, molesta. Había algo en el aire, una tensión pesada que no había estado ahí antes. Todo había cambiado. Rodrigo, el niño que una vez vi con una admiración ciega, ahora no era más que un extraño. Él, que había sido mi razón de ser, estaba abrazado a Diana, que lo veía con ojos de quien ya tiene derecho a ocupar el lugar que yo creí que era mío. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo me convertí en una figura secundaria en mi propia familia? «Mamá, ¿no ves que estás arruinando todo?»,
dijo Isabela, cruzando los brazos con esa expresión que también conocía. Es el cumpleaños de Rodrigo, ¿y tú? Se quedó en silencio, como si no pudiera encontrar las palabras correctas. ¿Pero qué palabras son las que necesitamos para vernos realmente? ¿Por qué no podían ver lo que me estaba pasando? Lo estoy haciendo por mí, respondí, de forma automática, aunque las palabras me costaron más de lo que hubiera querido admitir. Estaba tan harta de escucharme a mí misma y a ellos hablar como si mi vida fuera solo un accesorio más. Lo peor era que ya no me dolía. No me dolía su indiferencia. Lo que más me dolía era darme cuenta de que, en realidad, nunca fui parte de este cuento. Lucas no dijo nada, solo me miraba con esa calma, como si mi declaración no tuviera peso alguno. Pero yo ya no podía hacer nada para cambiar eso, no más. Ya no podía seguir callando. Ni siquiera sabía qué más me quedaba por decir. Isabela dio un paso hacia mí y me tocó el brazo, pero no con el cariño de antes. Era un gesto de reproche. Mamá, ¿por qué no piensas en Rodrigo? ¿Estás dañando la familia? ¿Acaso no te importa? ¿Dañando la familia? ¿Qué familia? La familia que nunca me vio, la que nunca valoró mis sacrificios, mis días de desvelo, mis esfuerzos infinitos. ¿Acaso no se daban cuenta de que lo que más me dolía era que todos vivieran su vida sin pensar en mí? Lo que había dañado a la familia ya estaba hecho. Y no fui yo, fue el silencio que me habían impuesto durante años. Las horas interminables en las que siempre había estado para ellos, pero ellos nunca estuvieron para mí. Mis pensamientos se entrelazaban, no podía evitar la sensación de estar atrapada, como si cada vez que pensara en algo, me hundiera más en la oscuridad. Sentí el peso de todo el tiempo que había perdido, de todo lo que había dejado de hacer por mí misma. Y lo peor, lo más cruel, era ver cómo Lucas no hacía nada, como si todo lo que estaba pasando fuera una simple molestia pasajera. Diana, por supuesto, no ayudaba. Estaba sentada allí, como la reina de la casa, con esa sonrisa tan perfecta que me envenenaba. Era como si hubiera estado esperando este momento, como si siempre hubiera estado al acecho para ocupar el lugar que yo creía que era mío. ¿Cuánto tiempo había estado jugando este papel? ¿Cuántas veces se había reído conmigo detrás de mi espalda? Ella miraba a Rodrigo con una dulzura exagerada, y aunque su sonrisa parecía genuina, yo sabía que no lo era. Todo en ella me parecía falso, calculado, y entonces, al ver esa escena, sentí un dolor profundo. Era como si me estuvieran arrancando de la vida de mi hijo, como si ya no tuviera ningún derecho sobre él. Rodrigo se acercó a Diana y la abrazó con esa confianza que yo había tenido en sus primeros años. Mi pecho se apretó y por un segundo me sentí como un espectador en mi propia vida. ¿Qué había pasado con ese niño que solía mirarme con los ojos llenos de amor? Ya no estaba ahí. ¿Cuándo se fue? Rodrigo, ¿por qué haces esto? Mi voz sonaba vacía, como un susurro perdido en el viento, pero él no me escuchó. Solo me miró por un momento y volvió a abrazar a Diana. En ese instante, sentí que todo lo que había sido, todo lo que había dado, se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Era eso lo que quedaba de mí? Las horas pasaron como una niebla espesa. Nadie decía nada más. Todo parecía irreal, como si la vida siguiera, pero ya no estaba en ella. Lo único que quedaba era el eco de mi propio dolor. Y cuando finalmente me levanté, con la intención de irme, fue cuando Lucas, finalmente, me miró a los ojos. ¿De verdad lo vas a hacer, Gabriela? ¿Tan tarde? Su voz era casi un susurro, pero lo que me dijo era un golpe directo al corazón. ¿Tan tarde? ¿Era tarde para mí? No, ya no. Lo que había hecho durante todos estos años ya no me definía. No tenía que seguir siendo esa mujer que sacrificaba todo por todos, pero que al final no era nada para ellos. No es tarde para mí, Lucas. Nunca lo ha sido. Le dije, y por primera vez mi voz sonaba fuerte. Lo que iba a hacer no era por ellos, era por mí. El silencio fue ensordecedor, pero dentro de mí algo se deshizo. Era libre, y aunque me doliera, aunque me rompiera el alma ver cómo todos seguían su camino, yo estaba lista. Ya no quedaba nada más por perder. La puerta de la casa se cerró tras de mí con un eco sordo, como si estuviera dejando atrás no solo un hogar, sino una parte de mí misma. Un peso se había levantado de mis hombros, pero también una sensación de vacío se apoderó de mi pecho. ¿Qué seguía ahora? ¿Qué haría yo sin ellos? ¿Sin la rutina que me había definido durante años? ¿Sin los sacrificios que me hacían sentir que al menos, de alguna manera, estaba siendo útil? Caminé por la acera, sin rumbo, sin una idea clara de a dónde iría. Mis pasos resonaban en la quietud de la noche como un recordatorio de que, por fin, tomaba el control de mi vida. ¿Pero realmente lo había hecho? ¿Era posible que todo lo que había vivido no fuera más que una ilusión? Pensé en lo que me había costado llegar hasta aquí, los años de sacrificios, de dejar de lado mis propios deseos y sueños, solo para ser la esposa, la madre, la abuela. Me había perdido a mí misma en todo eso. Me había convertido en un eco de los demás, una sombra que existía solo para complacer. Pero ahora, de alguna manera, todo eso había quedado atrás.
No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente me encontré frente a un pequeño café, un lugar que solía ver de pasada, pero que nunca había tenido el valor de entrar. Hoy, algo en mí me empujó a cruzar la puerta. El aroma del café recién hecho llenó mis pulmones, y una sensación extraña se apoderó de mí. La calma. Me senté junto a la ventana, observando el movimiento de la calle, la gente que pasaba sin saber nada de mí. Había algo en esa normalidad, en esa indiferencia, que me hacía sentir más libre que nunca. Era como si por fin estuviera viviendo para mí, sin el peso de las expectativas ajenas. Pedí un café negro, como siempre me había gustado, sin adornos, sin pretensiones. Me sentía como ese café, simple, directo y, lo más importante, mío. El barista me sonrió al entregarme la taza, y por un momento sentí una conexión. No era con nadie en particular, sino conmigo misma. Este momento era mío, no necesitaba nada más. A medida que saboreaba mi café, mi mente se dispersó. Pensé en Rodrigo, en lo que había hecho, en la mentira que me había desgarrado el corazón. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? ¿Cuántos años había vivido en una mentira, sacrificando mi felicidad por un rol que nunca me había correspondido? ¿Cuándo dejarían de ser mis sacrificios solo un punto en el olvido para todos los demás? Mis pensamientos se interrumpieron con el sonido del teléfono. Era Vivian. Su nombre brillaba en la pantalla del móvil. Miré el teléfono por unos segundos, dudando si contestar o no. Mi corazón latía más rápido de lo que me hubiera gustado, pero finalmente decidí responder. «¿Mamá?», dijo su voz, cargada de una preocupación que no parecía genuina. «No entiendo. ¿De verdad estás en esto? ¿Realmente quieres destruir a la familia? Rodrigo necesita a su madre». ¿Su madre? ¿No veía lo que estaba pasando? ¿Acaso no entendía que había sido yo la que había dado todo por ella, por su hermano, por Lucas? Ahora me veía como la culpable, como si hubiera roto algo que siempre fue perfecto para ella. Pero ya no. Vivian, lo que más necesito ahora es encontrarme a mí misma, ¿sabes? No puedo seguir siendo la sombra que has querido que sea. Hubo un silencio en el otro lado. Luego, finalmente, escuché su respuesta, aunque no me sorprendió. «Está bien, mamá. Haz lo que quieras, pero recuerda que esto también nos afecta a nosotros». La llamada terminó abruptamente, y aunque mi estómago se retorció, sentí una extraña calma. Vivían en su mundo, yo en el mío, y por primera vez, mi mundo empezaba a ser mío. Cuando colgué, miré hacia afuera, observando cómo la ciudad continuaba sin mí. ¿Me importaba? No ver lo que había hecho no era un acto de rebeldía, era un acto de supervivencia. Me había estado ahogando en una vida que no me pertenecía, y finalmente había respirado, pero también sabía que lo que se venía no sería fácil. Me levanté de la mesa, pagué mi café y salí del lugar. Era como si el aire me abrazara de una manera nueva, fresca. El mundo parecía estar a mis pies, pero el camino era incierto. ¿A dónde iría ahora? Las primeras horas fuera de la casa fueron una mezcla de paz y ansiedad. No tenía un plan, solo sabía que necesitaba encontrar algo que fuera mío, algo que no dependiera de Lucas, ni de Vivian, ni de Diana. Algo que me perteneciera a mí, y aunque la incertidumbre me atormentaba, también había algo liberador en esa incertidumbre. No necesitaba seguir el guión de los demás. Recorrí las calles sin rumbo. En cada paso, algo dentro de mí cambiaba. Cada paso era un nuevo comienzo. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un color naranja cálido, mientras caminaba por las calles de la ciudad. Era una ciudad que siempre había conocido, pero que ahora me parecía ajena. ¿Cuánto tiempo había estado atrapada en mi propia vida sin darme cuenta? Todo parecía tan lejano. La gente caminaba a mi alrededor, inmersa en sus propias rutinas, mientras yo avanzaba sin rumbo, sin un destino claro, pero con algo más importante. Una libertad que aún no comprendía del todo. La gente me miraba, pero no me veían, al igual que siempre había sido en mi casa. Siempre en las sombras, siempre haciendo lo que los demás necesitaban, sin que nadie se detuviera a preguntarme, a mirarme. Pero ahora nadie me conocía, y eso, en cierto modo, me resultaba un consuelo. Nadie esperaba nada de mí, nadie necesitaba nada de mí. Y aún así, el dolor seguía dentro, palpitante, como una herida abierta. Fue cuando me detuve en una plaza, mirando a los niños jugar y a los adultos conversando tranquilamente, que el peso de todo lo que había dejado atrás me golpeó con fuerza. ¿Qué había hecho? Las imágenes de mi familia, de esa casa que alguna vez pensé que era mía, comenzaron a invadir mi mente. Rodrigo, mi pequeño, ¿me odiará algún día? Pensé en su carita de niño, la misma que me miraba con admiración, con cariño. Ahora ya no era así. No había sido un golpe en el pecho el vaso de refresco que me lanzó, sino lo que representaba. Era el rechazo de todo lo que había sido, el rechazo de todo lo que había dado. Y no importaba cuántas veces me dijeran que todo eso no valía la pena,
que lo que importaba ahora era mi futuro. La verdad era que lo que más me dolía era haberme olvidado a mí misma. Caminar sin rumbo, sin la carga de la familia, sin la exigencia de estar a la altura de los demás, no me hacía sentir tan libre como había imaginado. ¿Quién era yo, realmente? ¿Qué quedaba de mí después de tantos años siendo solo la esposa, la madre, la abuela? Apreté los dientes y caminé un poco más. Ya no quería pensar en lo que había dejado atrás. No más. Tenía que seguir adelante. Era lo único que me quedaba por hacer. ¿Y si nunca encontrara mi lugar? ¿Y si esto fuera solo un vacío del que nunca pudiera salir? Fue entonces cuando, por un momento, vi una librería. No era una librería cualquiera. Era un pequeño lugar apartado, con las puertas abiertas. Un lugar que nunca me había atrevido a visitar antes. Un refugio. Sin pensarlo demasiado, entré. Las estanterías llenas de libros me acogieron con su fragancia de papel y tinta. Aquí no había expectativas. Aquí solo había palabras. Paseé por los pasillos, tocando los lomos de los libros, como si tocara pequeñas piezas de mi alma. ¿Qué había leído antes? ¿Cuándo fue la última vez que me senté a leer por placer y no por obligación? Mi mente se llenó de preguntas, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Al final, me decidí por un libro pequeño, un libro de relatos breves, un libro que, de alguna manera, me prometía algo que me había estado negando. Tiempo para mí misma. Un tiempo en el que, aunque no tuviera todas las respuestas, podía empezar a encontrarme. Salí de la librería con una ligera sonrisa. El cielo ya estaba oscuro y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, iluminando mi camino. El mundo seguía su curso, pero algo en mí había cambiado. Algo dentro de mí había despertado. No sabía qué haría mañana, ni si este vacío que sentía se llenaría algún día, pero algo dentro de mí me decía que no todo estaba perdido. Pasaron varios días desde que dejé la casa. El silencio en mi pequeño departamento era a la vez aterrador y reconfortante. No había risas en el pasillo, ni gritos en la cocina. No había exigencias de nadie, ni necesidades que satisfacer. Era solo yo, mis pensamientos y este vacío del que no lograba deshacerme completamente. Me despertaba temprano, casi como un reflejo, y pasaba el tiempo en silencio. Durante las primeras horas del día, me dedicaba a cosas simples, preparar un café, abrir una ventana, caminar por el vecindario. Pero había algo en mi interior que no me dejaba descansar. ¿Quién soy yo sin todo esto? La pregunta seguía resonando en mi mente. Recuerdo un día particularmente claro cuando decidí ir a un parque cercano. Había algo en el aire fresco, en el sonido de las hojas moviéndose con el viento, que me hizo sentir algo más. No era felicidad, no era paz, pero sí algo que se le parecía. Algo que me invitaba a quedarme, a seguir viviendo. Tal vez todavía había algo dentro de mí que valía la pena salvar. Me senté en un banco, observando a las personas que pasaban. Muchos de ellos ni siquiera me miraban, ni sabían quién era, y eso era lo que más me liberaba. No tenía que ser nadie, no tenía que complacer a nadie. Ya no era la Gabriela que había sido. Esa mujer ya no existía. ¿Pero quién era la nueva Gabriela? Cuando me levanté para irme, mis pasos me llevaron a una tienda de flores cerca de la salida del parque. Las flores parecían gritarme con sus colores vivos, como si me dijeran, «Aquí estoy, mírame, disfruta de lo que es hermoso y simple». Tomé una flor. No la necesitaba, pero sí la deseaba. La sentí como una especie de símbolo de lo que estaba empezando a entender, que la vida, aunque complicada y llena de sacrificios, también tiene momentos de belleza. Volví al apartamento con la flor en la mano, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en días. El simple hecho de tomar una decisión para mí misma, de no depender de lo que los demás querían de mí, fue un primer paso hacia la reconstrucción de mi vida. Esa noche, al llegar a casa, sentí algo extraño. La soledad ya no me incomodaba tanto. Estaba sola, sí, pero no vacía. Y eso era todo un avance. Mientras me sentaba frente a la ventana, mirando la ciudad que seguía con su ritmo, me di cuenta de algo importante. Por fin estaba en el camino correcto. No sabía a dónde me llevaría, pero ya no me importaba. La incertidumbre había dejado de ser una enemiga. Ahora era parte de mi libertad. Fue en ese momento cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, el nombre de Lucas apareció en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si quería contestar, si debía escuchar sus palabras, pero algo en mí me decía que debía. Era momento de enfrentar las consecuencias, si es que había alguna. Gabriela. La voz de Lucas sonaba cansada, pero tranquila. Quiero hablar. Necesito que entendamos esto. Que hablemos. La situación no puede seguir así. No respondí de inmediato. Escuchar su voz, escuchar las palabras de siempre, me revolvía el estómago. Pero era necesario. ¿Por qué me molestaba tanto que intentara tomar el control de la situación ahora? ¿Qué quieres decirme, Lucas? Le pregunté, con una voz más fuerte de lo que sentía en ese momento. Él suspiró del otro lado de la línea.
Quiero que entiendas que no es solo el divorcio, es nuestra familia, Gabriela. Ya no estamos juntos, lo sé, pero lo que tenemos, la historia que construimos, sigue siendo nuestra, y no puedo dejar que te vayas sin tratar de arreglar las cosas. Una risa amarga se escapó de mis labios sin que pudiera evitarlo. ¿Arreglar las cosas? ¿Cómo? ¿Después de todo lo que ha pasado? Lucas, no hay nada que arreglar. No quiero seguir viviendo para mantener algo que ya no existe. Yo te di todo lo que podía, pero nunca me vi en tu vida. Ahora quiero ver quién soy sin tu sombra, sin la de todos los demás. Hubo un largo silencio, un silencio pesado, como si ambos estuviéramos buscando las palabras correctas. Pero, al final, Lucas habló con un tono más suave. ¿Estás segura de esto? No sé si estoy listo para dejarte ir. ¿Dejarme ir? Había estado dejando ir mi vida durante tanto tiempo que ya no me sorprendía que él hablara de esta manera. Era tarde para arrepentirse. Mi decisión estaba tomada. Ya no importaba si él entendía mi dolor o no. Yo ya te dejé ir, Lucas. Ya no queda nada entre nosotros. Y con todo el respeto, necesito seguir adelante sin ti. Por fin lo entendí. Necesito encontrarme. La conversación terminó de manera abrupta. No supe qué pensar. No sabía si lo que había hecho había sido lo correcto, pero en ese momento sentí que era lo único que podía hacer. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, algo se asentó en mi pecho. El vacío seguía ahí, sí, pero también sentí que esa oscuridad ya no me definía. Había algo más. Algo que no estaba dispuesto a irse. Mi vida estaba en mis manos. No sabía qué iba a hacer mañana, pero ya no me importaba. La Gabriela que había sido, había desaparecido. Y por fin, la nueva Gabriela podía respirar. La madrugada llegó lenta y silenciosa, con la luz de la luna filtrándose a través de las cortinas. Me desperté antes que el mundo, antes de que la ciudad comenzara a moverse. Los primeros rayos de sol apenas comenzaban a iluminar las calles y yo me encontraba ahí, sola, frente al espejo, mirando a una mujer que ya no reconocía del todo. Era curioso cómo, después de tanto tiempo, una decisión tan simple como dejar ir podía sentirse como una tormenta. Había sido una tormenta emocional, sí, pero ahora sentía que por fin la calma llegaba. No era felicidad, no, pero era algo más profundo. Era paz. Miré mi reflejo. La Gabriela que conocía estaba ahí, pero había algo nuevo en mí. No podía identificarlo aún, pero sabía que era el comienzo de algo. Tal vez no era el fin de mi sufrimiento, ni el final de mi confusión, pero al menos era el principio de algo que me pertenecía solo a mí. Me levanté de la cama y comencé a hacer lo que nunca había hecho antes. No por ellos, no por nadie más, solo por mí. ¿Qué haría ahora? Pensé. El mundo parecía lleno de posibilidades, pero también lleno de incertidumbre. Y aunque esa incertidumbre aún me daba miedo, ya no me ahogaba como antes, ya no me sentía atrapada. Hoy tenía un propósito. Fue en ese momento que mi teléfono sonó otra vez. El nombre de Vivian apareció en la pantalla. Oh no, pensé. Cada vez que veía su nombre, sentía una mezcla de impotencia y tristeza. ¿Qué quería esta vez? ¿Venía a culparme por lo que había hecho? ¿A decirme que estaba rompiendo algo que nunca podría reconstruir? Decidí contestar, con una calma que no sabía de dónde venía. «Mamá». Su voz tembló un poco, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Entiendo lo que estás haciendo, aunque no lo comprenda del todo, pero por favor, piensa en Rodrigo. Él necesita que estemos todos juntos». «¿Rodrigo?» En mi corazón sentí una punzada. ¿Cómo podía dejarlo ir? Después de todo lo que había hecho por él, todo lo que lo había cuidado, abrazado, educado, ¿cómo podía él ser la excusa que me atara de nuevo? «Vivian», le dije con voz firme, aunque mi corazón aún doliera. «Yo también te quiero y siempre lo haré, pero mi vida no puede seguir siendo solo la tuya, la de Rodrigo, la de Lucas. Ya no soy la mujer que solía ser. Yo también tengo derecho a vivir por mí misma». Hubo una pausa en el otro lado. Su respiración era más profunda, como si estuviera procesando mis palabras. Finalmente susurró. «Lo sé, mamá, y lo siento. Yo también te quiero. Tal vez no siempre lo demuestro bien, pero lo hago. Quiero que seas feliz». ¿Felices? La palabra sonaba extraña en mi boca, porque la felicidad no venía de hacer felices a los demás. La felicidad, pensé, debía ser algo que se construye desde adentro, no algo que se busca fuera. Y ahora, por primera vez en años, sentí que era posible encontrarla. La llamada terminó, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una madre perdida, como la que tiene que salvar a su familia. Esta vez, me sentí como una mujer que estaba comenzando a encontrar su lugar. ¿Era demasiado tarde para reconstruir mi vida? No lo sabía, pero sabía que no iba a quedarme en el borde esperando que algo cambiara. Yo iba a cambiar. Esa tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho. Tomé un bolígrafo y una libreta y empecé a escribir mis pensamientos, mis miedos, mis sueños, todo lo que había guardado por tanto tiempo. No sabía si alguna vez alguien leería esas palabras, pero en ese momento era lo que necesitaba hacer. De alguna manera, escribir era un acto de liberación.
Era mi voz, mi historia. Al final del día, mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, me di cuenta de que el futuro seguía siendo incierto, pero ya no me asustaba. Lo que sí sabía era que por primera vez en mucho tiempo estaba eligiendo mi vida. Yo, Gabriela, no la madre, la esposa, la abuela, yo. Y por fin entendí que la libertad no era algo que se me debía, era algo que tenía que reclamar.